Bohr la define como la parte más nueva y grande del cerebro. Está compuesta por una lámina fina de neuronas con sus interconexiones y forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. Es la parte más desarrollada del cerebro humano y responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Lleva a cabo funciones como el pensamiento abstracto junto con aspectos perceptivos de movimientos y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. La corteza está muy plegada y solo un tercio queda expuesto a la superficie. El resto queda escondido en grandes y pequeñas grietas más o menos profundas llamadas cisuras. Las cisuras más importantes son la central o de Rolando, lateral o Cecilvi, parieto-occipital y la longitudinal, que es la que separa los hemisferios derecho e izquierdo. Las cisuras marcan límites en la superficie cortical y la dividen en 4 grandes lóbulos. En cada lóbulo hay diferentes circunvoluciones. En el lóbulo frontal se encuentra la circunvolución precentral o frontal ascendente. En el lóbulo parietal se encuentra la poscentral o parietal ascendente. En el occipital se encuentra la cingulada o cuerpo calloso y en la temporal se encuentra la parahipocampal. Características histológicas de la corteza cerebral. La corteza cerebral no presenta la misma estructura en todos los lugares. Casi todo lo que observamos desde el exterior es de tipo neurocorteza. Representa más del 90% y recibe este nombre porque apareció bastante tarde en la evolución de los vertebrados. El resto está formada por paleocorteza y agiocorteza. Estos nombres hacen referencia a sus orígenes más antiguos. La paleocorteza corresponde a zonas de la base de los hemisferios que se encargan de las funciones olfativas. Por otro lado, el agiocorteza corresponde a la formación hipocampal. Por otro lado, si atendemos la estructura en capas paralelas de la corteza, vemos que hay zonas que tienen 6 capas llamadas isocórtex. Junto con áreas que presentan menos de 6 capas se encuentra el alocórtex. El isocórtex corresponde a la neurocorteza, mientras que la alocórtex a la corteza filogenética más antiguas. Tipos de célula. Los 2 tipos principales de células de la corteza son los siguientes: las células estrelladas o granulares y las células piramidales. Las células estrelladas o granulares son pequeñas neuronas de axón corto que salen de la corteza. Son las principales interneuronas corticales. Las células piramidales reciben su nombre por la forma piramidal de su soma. Son neuronas que varían mucho del tamaño y se pueden encontrar células piramidales gigantes en la corteza motora, que son una de las más grandes del sistema nervioso central. Células horizontales o de Cajal son interneuronas que se encuentran en la capa más externa. Suelen desaparecer después del nacimiento. Células fusiformes tienen la forma de huso, se encuentran en la capa cortical más profunda y sus axones salen de la corteza. Células de Martinotti son interneuronas que se encuentran por todas las capas Capas de la corteza. Las células del neocórtex están organizadas en 6 capas que llamaremos desde la superficie hacia el interior en la siguiente clasificación: capa molecular, capa granular externa, capa piramidal externa, capa granular interna, capa piramidal interna y capa multiforme. Cuando la proporción es similar hablamos de isocórtex onotípico, mientras que cuando la proporción se rompe se define como isocórtex heterotípico granular, predominio de capas 2 y 4, o isocórtex heterotípico granular, predominio de capas 3 y 5. En la corteza motora encontramos un predominio de células piramidales con axones largos que envían las órdenes motoras a los músculos, isocórtex granular. Por otro lado, en las áreas sensoriales hay neuronas pequeñas que conectan con áreas adyacentes, isocórtex granular. Conexiones corticales. Las fibras o sustancia blanca de los hemisferios cerebrales se llaman centro medular y están formados por los tipos de fibras siguientes. Fibras de proyección conectan la corteza con estructuras subcorticales o pueden ser aferentes o deferentes. Un ejemplo es la cápsula interna. Fibras corticales conectan diferentes áreas de la corteza.
Fibras de asociación conectan distintas zonas corticales de un mismo hemisferio, por ejemplo el fascículo arqueado. Fibras comisurales interconectan ambos hemisferios, por ejemplo la comisura anterior y el cuerpo calloso. Localización funcional. Algunos anatomistas intentaron trazar mapas de la corteza teniendo en cuenta estas diferencias y parcelar la corteza en diferentes áreas. El sistema más utilizado con referencias es el que creó Brodmann en 1909. Dividió la corteza de cada hemisferio en 52 áreas con diferentes estructuras. También sugirió que hacían funciones diferentes. En las áreas corticales, la neocorteza de cada hemisferio está formada por las siguientes áreas. Áreas sensoriales primarias son las que reciben información sensorial, que en ellas tenemos la visión, audición, etc. Tienen sus áreas sensoriales primarias que codifican esta información sensorial, y las cuales son 3. Corteza somática primaria, las cuales reciben información de sensibilidad general, que es el tacto, dolor, temperatura, presión, entre otros, a partir del núcleo ventral posterior del tálamo. La corteza visual primaria recibe información visual del núcleo geniculado lateral del tálamo. Y la corteza auditiva primaria recibe también información auditiva del núcleo geniculado medial del tálamo. Área motora primaria está localizada en el lóbulo frontal. Van desde la corteza a las motoneuronas del tronco y la médula para controlar la ejecución de los movimientos del cuerpo. En las áreas de asociación, la mayor parte de la neocorteza humana es de asociación y en 2 tipos. Unimodal, que elabora la información que recibe el tálamo o del área primaria en un nivel más complejo. Multimodal, reciben información de las siguientes áreas sensoriales de asociación y planifican movimientos. Tienen funciones intelectuales superiores. Tenemos el lenguaje, escritura, pensamiento abstracto y percepción integrada. Patologías de la corteza cerebral. Afasia Broca. Las personas con afasia tienen dificultad para hablar con fluidez, pero la comprensión de lo que escuchan suele conservarse mayormente. Este tipo de afasia también se conoce como afasia no fluida o expresiva. La afasia Broca resulta de una lesión en las áreas cerebrales del habla y el lenguaje, como la circunvalación frontal inferior del hemisferio izquierdo, entre otras. El daño a menudo es el resultado de un derrame cerebral, pero también puede ocurrir debido a un traumatismo cráneoencefálico. Al igual que otros tipos de afasia, las capacidades intelectuales y cognitivas no relacionadas con el habla y el lenguaje pueden preservarse por completo. La afasia de Broca lleva el nombre del científico francés Paul Broca, quien fue el primero en relacionar el conjunto de alteraciones del lenguaje asociados en este tipo de afasia con un área cerebral específica. Lo hizo en 1861 después de cuidar a un paciente que solo podía decir la palabra tan. Por conclusión, a la persona que padece de afasia de Broca se le realiza una intervención rehabilitadora con los principales objetivos, que es la mejora de la habilidad del lenguaje verbal y escrito, facilitar la participación de la persona afectada en la comunicación diaria en los que los rodean e intentar llegar a la comunicación que sea efectiva, aunque el lenguaje que se use sea simple, y conseguir una mejora sustancial de la calidad de vida del paciente.